Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A Jesús jamás se le pasó por la cabeza no morir en la cruz, y mucho menos en el Getsemaní. Jesús no está orando en el Getsemaní porque le tiene miedo a la cruz, y no le está diciendo al Padre que le libre de esa hora de sufrimiento, de morir en la cruz. Todo lo contrario, quiere salir de ahí para el otro día morir en esa cruz, porque para eso fue destinado, para eso vino. Porque ahí dice, sigue diciendo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y ese era el peso que el Señor tenía, de salvar a los suyos. Él tenía que morir en la cruz. No había otro sustituto y no había un plan B. Si no era Cristo, ¿qué otro podía cargar con nuestros pecados? No había otro plan B. Ese fue el plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Y Cristo estaba comprometido en llevar a cabo a la perfección el plan del Padre. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 8:28 les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. Y en el versículo 17 les dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de su muerte y resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Juan 12:32, el Señor dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor nunca tuvo dudas de ir a la cruz. El Señor nunca pidió al Señor que se hubiera otra oportunidad para pagar el pecado por los pecadores. Jamás se nos pase eso de este pasaje en Getsemaní, que Jesús está orando, que pásame de esta copa, Señor, si es posible, envía otro a la cruz. No. El Señor quiere salir victorioso esa noche del huerto de Getsemaní para morir, sí, en una cruz. Pero él siente que no puede con el peso de su agonía, dice agonía de muerte, estaba angustiado hasta la muerte, empezó a sudar grandes gotas de sangre, dice que el Padre le fortaleció, envió un ángel para fortalecerle, porque fue oído a causa de su temor reverente. Entonces todo comentario sobre ese pasaje debe armonizar con todo lo que Jesús había dicho con respecto a su muerte y su resurrección. Y todos los temas referentes a Jesús y las enseñanzas de Jesús nunca fueron grises, hermanos, fueron blancos o fueron negros. Jesús nunca dijo, bueno, voy a ver si llego al final y muero en la cruz, vamos a ver qué pasa. Él nunca dudó de eso. Él nunca dudó. Siempre las enseñanzas de Jesús fueron radicales. En cuanto al discipulado también, porque las enseñanzas de Jesús revolucionaron la sociedad de su tiempo. Por ejemplo, en cuanto al discipulado, en Mateo 16:24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Eso era algo revolucionario en su tiempo. Si alguno quiere ser discípulo mío, tiene que dejar todo lo que tiene y seguirme. Muchos le dijeron, Señor, yo quiero seguirte, pero deja que vaya en tierra a mi Padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Entonces la enseñanza de Jesús siempre fue radical, nunca puso matices de otros colores. En todas las enseñanzas que vemos de Jesús siempre fue radical, y por supuesto en su muerte en la cruz también, porque no había otra alternativa, no la había. Dice en Hechos 20:28 el apóstol Pablo, hablando referente a la iglesia del Señor, dice, por tanto mirad por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, Como dice Hebreos 9:22, porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión por los pecados. Cristo tenía que morir en la cruz, y eso era lo que él quería, a eso él había venido, esa era la pasión de Cristo. Entonces no podemos hablar de la pasión de Cristo siempre si interpretamos Mateo 26, diciendo que Cristo ahora se está echando para atrás porque tiene miedo de morir en la cruz. ¿Dónde está la pasión de Cristo? No, al contrario, vemos la pasión de Cristo rogando al Padre para morir en la cruz al otro día, llevando nuestros pecados, salvar a aquellos que vino a rescatar, a salvar. Vemos la entrega del Señor Jesucristo. No vemos un Cristo cobarde de Getsemaní, que ahora está pidiendo al Padre, bueno, si hay posibilidad, Padre, a ver, vamos a ver,
porque ahora parece que no quiere ir a la cruz. Líbrenos, el Señor, de ver ese pasaje así. Ponemos en tela de juicio el carácter, la integridad de nuestro Señor Jesucristo, el amor, la entrega, la sumisión al Padre. Yo para esto he venido, para morir y para poner mi vida en rescate por muchos. Ahora hay algo muy claro en ese pasaje que yo le decía, que nadie puede comprender a fondo la agonía del Señor Jesucristo allí en Getsemaní. Él mismo dice con su palabra: mi alma está angustiada hasta la muerte. Por eso oraba insistentemente. La agonía de Cristo fue algo impresionante, hermano. Ninguno de nosotros puede comprenderlo. Por eso nadie la puede explicar. El problema es que nosotros no podemos comprender a fondo ese misterio de la encarnación y de la expiación del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo sí. La muerte clínica de Jesús dice que fue dolor moral. Sería la expresión. Horrible, horrible. Lo clínico que estudió. Sí, la tortura en la cruz físicamente fue algo espantoso. Y no solo eso, Santiago, el dolor que él experimentó en su cuerpo, sino el dolor que él experimentó en su espíritu. El cargar por nuestros pecados y el abandono del Padre. Recuerden que él gritó desesperadamente allí: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, nosotros ni sabemos lo que Cristo experimentó ahí. Por eso cuando participamos del pan y de la cena, no lo tenemos que hacer como una práctica trivial, tenemos que meditar en eso. Lo que costó nuestra salvación, lo que pasó el Señor Jesucristo para rescatarnos. Por eso el escritor en los Hebreos exhorta a los cristianos que no podemos tener en poco una salvación tan grande, que no podemos pisotear la sangre del Hijo de Dios, que no podemos vivir nuestra fe de una manera superficial, porque el Hijo de Dios derramó su sangre, su vida en aquella cruz. Estuvo bajo esa agonía de muerte para el otro día poder ser crucificado, porque no había otra salida, no había otro redentor. Dios se tuvo que hacer carne, se tuvo que hacer hombre. No había ángel, no había querubín, no había nadie, sino la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Entonces tenemos que meditar en todas estas cosas, y mi intención es eso, que podamos ver la entrega de nuestro Señor, la pasión de nuestro Señor. No es que nuestro Señor está pidiendo para salir rajando esa noche porque le entró miedo ahora, no. Nuestro Señor está orando porque está comprometido con aquellos que vino a salvar. Por su entrega, por su amor, quiere morir en la cruz, por eso está rogando al Padre, para que pueda estar el otro día y presentarse allí y morir en aquella cruz, ser clavado en aquella cruz, porque ese era el propósito eterno de Dios. Por eso él dice ahí: mi alma está angustiada hasta la muerte. Es decir, la agonía que él sentía en esos momentos era lo suficientemente pesada como para matarlo, a no ser por la ayuda del Padre. Miren otra vez, si vamos a Lucas 22, versículos 42 al 44. Lucas 22, 42, 44. Dice en el 43, por ejemplo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Ahí está la compañía, como decía Enrique. Dios el Padre envía sus recursos del cielo para fortalecerle. Y luego dice que estando en agonía oraba más intensamente. El Padre le fortalecía, el Padre le ministraba, el Padre le estaba socorriendo. Por eso Hebreos 5:7 dice que fue oído a causa de su temor reverente. Lo libró de la muerte esa noche el Padre, porque dice el texto de Hebreos 5:7 que el Padre lo libró de la muerte. ¿De qué muerte? Esa noche, de morir ahí y no poder estar al otro día para presentarse en la cruz. A eso se refiere. Y dice que estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Impresionante, hermanos, esas palabras es impresionante. Entonces su alma estaba azotada, estaba agobiada de una manera que para nosotros eso es completamente imposible de describir. Es imposible para nosotros. Con toda insistencia Jesús estaba rogando al Padre si fuera posible pasara de él aquella hora o que apartara aquella copa. Pero él decía: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesucristo estaba y estuvo siempre completamente sumiso al Padre.
¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando habla con la mujer de Samaria? Los discípulos se habían ido a buscar comida y cuando vienen le quieren hacer comer al Señor ahí. Y el Señor dice algo, como siempre, las enseñanzas de Jesús, enfática. Dice allí en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Jesús no iba a dejar nada a medio la obra del Padre. Ustedes piensan que Jesús estaba orando en Getsemaní para ver si había otra oportunidad y que dejara a media la obra de expiación, ¿no? Y muchos interpretan lamentablemente así ese texto, que Jesús quería que el Padre le librara del sufrimiento, ¿no? Quería que le librara de la hora de muerte en esa hora, para poder estar al otro día y ser crucificado por nosotros, por nuestros pecados. Él vino al mundo para hacer la perfecta voluntad del Padre. Jamás la Biblia enseña que Cristo pedía que Dios cambiara el plan de salvación. Cristo no está orando, Padre, si es posible, ¿no habrá otro plan de salvación y yo no me tome esta copa? No pasa por ahí. Los comentaristas o los comentarios de algunos implican que Jesús estaba dudando en esa hora de Getsemaní del plan divino y creía que tal vez había alguna posibilidad o alguna otra manera de salvar a los hombres, aunque él sabía que el plan que él vino a llevar a cabo había sido por Dios el Padre, establecido desde antes de la creación del mundo. ¿Recuerdan cuando él dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos? Yo y el Padre uno somos. No es que ahora el Padre como que lo está cinchando y él quiere agarrar para el otro lado, no. En ningún momento y en ninguna medida Jesús está pidiendo a ver si había alguna otra posibilidad para salvar a los pecadores. Recuerden que ese plan de salvación había sido antes de la fundación del mundo y que definitivamente era el único plan de salvación, hermano. No hay otro plan de salvación. No había ni habrá jamás otra alternativa o otra opción para el ser humano que no sea Cristo y este crucificado, como el evangelio que Pablo les predicaba. ¿Se acuerdan cuando dice a los Corintios, no me propuse otra cosa de presentarles a Cristo y a este crucificado? No hay otro plan de salvación. No hay, ni lo hubo, ni lo habrá, jamás pasó por la mente ni de Cristo, ni de Dios, ni del Espíritu Santo, otro plan de salvación. Dios no iba a fallar con ese plan. Dios dice, bueno, vamos a tener un plan B por las dudas que esto nos salga. Nosotros sí, tenemos plan B, plan C, plan F, plan G, plan Z, pero Dios tiene un solo plan y lo iba a llevar a cabo, no iba a fallar. Nada iba a salir absolutamente mal. Cristo no iba a fallar, Cristo no vino al mundo para ver si podía salvarnos. Más bien Él vino para salvarnos y vaya que lo hizo. No vino y murió en la cruz y bueno, yo muero en la cruz y después vemos a ver si se salva alguno. No vino por si a ver si se salvaba alguno. Cristo es un verdadero. Claro. Hay un cambio, pero, dice, después dice él, pero. No se haga lo que yo quiero, sino claro, lo que tú. Dice, pero hay un cambio, por supuesto, pero nos aclara la posición que él ya tenía. Clarito. Nunca, hermanos, se buscó otra opción, otro plan de salvación. La idea de que pudiera haber otro plan es precisamente la esperanza falsa de millones de personas en este mundo. Y qué triste, ¿no? Que tienen esa falsa esperanza, esa falsa confianza de que puede haber otra posibilidad y Cristo fue enfático. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saben que millones de personas en el mundo tienen otra falsa esperanza, tienen otro plan de salvación. Y ellos esperan que cuando estén delante de Dios van a ir al cielo. Que Dios tiene otro plan B para aquellos que mueren sin Cristo. Y yo he escuchado esto lamentablemente hasta de evangélicos, que son evangélicos apóstatas, ¿no? Bueno, no hay otro camino, no hay otra puerta, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres del cual podamos ser salvos. Por eso y Cristo sabía muy bien que si Él no iba a la cruz, si Él no moría, no derramaba su sangre, no había otra posibilidad, no había. Millones de personas tienen una esperanza falsa. Vos has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, le preguntan a una persona, no. ¿Y cómo pensás que vas a ir al cielo? Porque nadie quiere ir al infierno, nadie. Y bueno, porque yo soy bueno, no, pero Dios es amor. Como un Dios de amor va a mandar a personas al infierno. Y ahí seguimos en esa pequeña rosca de nuestra mente carnal y no entendemos la santidad de Dios, la justicia de Dios.
La propiciación de Dios por nuestros pecados en la obra y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos tienen esa esperanza falsa de que cuando se mueran van a ir al cielo porque Dios tiene otro plan de salvación. No, Dios tiene un plan de salvación y lo viene llevando a cabo, y ese plan de salvación fue diseñado por Él antes de la creación de todas las cosas, antes de la creación del mundo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, que en el día final Dios no va a tener ningún otro plan B para salvar a los pecadores. El que se muere acá sin Cristo, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Después no viene el plan B, no hay un purgatorio. La Biblia nos enseña de un purgatorio donde algunos van a purgar sus pecados 200 años, 2000 años, 200 millones de años y después salir. No, el plan B no existe. El purgatorio es una doctrina satánica y diabólica. Eso es lo que el diablo quiere hacer creer a las personas. Morite tranquilos y total después de la muerte tenés un plan B, que es el purgatorio. No existe el purgatorio. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz. Así que en el jardín de Getsemaní, inmediatamente antes de su arresto, Jesús oró allí: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿por qué oraba Jesús así? ¿Él quería abortar esa misión de ir a la cruz? No, de ninguna manera, más. Ahí vemos la entrega y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa súplica y ese clamor del Señor insistente en aquella hora oscura de Getsemaní era justamente para que el Padre lo fortaleciera, para que el Padre lo guiara, para que el Padre lo acompañara y que la muerte no lo sorprendiera allí bajo la aflicción que el Señor estaba pasando esa noche. Porque Jesús tenía el foco puesto allí en la cruz. Ahí Él quería morir. Ahí llevaba nuestros pecados. Ahí expiaba nuestros pecados. Ahí había redención. Ahí había propiciación. En la muerte de Cristo en la cruz. Por eso Cristo estaba angustiado y estaba orando insistentemente al Padre para que pasara esa copa allí. Para que no muriera esa noche en el jardín de Getsemaní y poder morir en la cruz al otro día y así expiar nuestros pecados. De ninguna manera nuestro Señor está pidiendo al Padre que ahora no quería morir en la cruz. Si fuera posible, lo librara de eso, al contrario. Y ahí vemos la pasión y la entrega de nuestro bendito Señor Jesucristo por nosotros. Dice que nos amó hasta el final a los suyos. Y vaya que fue así, hermano. Qué amor impresionante el de nuestro Señor. ¿Se acuerdan que hay un himno? Oh, qué amor, qué inmenso amor el de nuestro Salvador. Hermano, ¿cómo está nuestro amor a nuestro Salvador? Porque dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Se acuerdan que el Señor, después que resucitó, tuvo que arreglar ese asunto con Pedro, que lo había negado 3 veces? Pedro, ¿me amas más que a esto? ¿Me amas más que a esto? Lo negó 3 veces y el Señor le hizo afirmar 3 veces que Pedro le amaba. ¿Amamos nosotros al Salvador? ¿Tratamos de meditar en la pasión de Cristo realmente? Porque eso sí que es pasión, hermanos, entrega. Morir por nosotros, por puro amor. Qué impresionante nuestro bendito Señor y Salvador. Y eso es lo que vamos a conmemorar, a celebrar, a hacer memoria en esta hora a través del pan, del vino, que son emblemas del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, que Dios el Padre lo oyó en aquella hora a causa de su temor reverente y lo libró de la muerte esa noche para morir en la cruz. Ese era el propósito de Cristo. La cruz no era dispararle a la cruz, era ir a la cruz. Por eso oraba, quería estar al otro día por nuestros pecados, ir allí a la cruz. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, qué impresionante que es ese pasaje.